Hola mi queridísimo Leo, bienvenido a mi canal. Hoy quiero compartir contigo tu lectura semanal. Antes de comenzar, quiero recordarte que estas lecturas son generales y atemporales. Que agarres lo que más te resuene y que el resto dejes que el universo se lo lleve. Si has llegado hasta aquí es porque tus guías quieren comunicarte algo. Muy bien, mi queridísimo Leo, vamos a ver qué te depara esta semana de este mes de diciembre. Recordarte que es para Leo de Sol, Luna, Ascendente y Venus, que el Sol representa tu esencia, la Luna tus emociones, el Ascendente cómo te muestras o cómo te ven los demás y Venus el amor que recibes, que das o te das a ti mismo. Muy bien, una cartita para Leo, por favor. Ahí está. Muy bien, en la mesa se nos queda la carta número 8. Vemos ahí que es un sarcófago egipcio con muchos significados. Quizás nos esté diciendo que algo está llegando a su fin, ¿vale? Si algo que no te gusta o que te tienes preocupado o algo que estás esperando y que no llega, pues que va a llegar pronto o que algo va a terminar. No es una carta algo así un poco... Es bastante positiva porque es como que finaliza una cosa para volver a empezar otra. Así que esta es la carta que nos va a guiar durante tu tirada, mi queridísimo Leo. En la base se nos queda, mira, fíjate, es una persona, nos está representando a ti, es la carta de Marte. Y ya sabéis que aquí leemos energías y está, simplemente es un personaje que está representando a ti como tu energía, como tu persona. También podría estar indicando que estés enfermo o que ten cuidado porque a lo mejor durante esta semana caigas enfermo, un constipado o algo, porque estas dos cartas juntas vienen más o menos a decirte eso, que tengas cuidado, que te cuides para no caer enfermo durante esta semana. Vamos a ver qué nos quiere decir el tarot para ti, mi queridísimo Leo. Una cartita para Leo, por favor. Una cartita, por favor, para Leo. Ahí está, se giró, fíjate, nos sale el mago, así que si estás enfermo o te estás recuperando de alguna enfermedad, vas a salir muy aireoso de eso. Además, te está indicando que algo va a llegar a su fin para poder manejar con todas las herramientas que tú tienes eso nuevo que está por llegar. Ahí está, se giró el 7 de bastos. Otra cartita para Leo, por favor. Ahí está, el 2 de espadas. Ahí está, el 7 de espadas. Mucha energía de aire, Géminis, Libra o Acuario. Otra cartita más para Leo, por favor. Y ahí está, los enamorados, el arcano mayor de los enamorados. En la base se nos queda el 6 de oros. Vemos ahí a una persona como que está compartiendo su riqueza con personas que lo necesitan, haciendo justicia. Esta carta nos viene, es la carta de Acuario y Libra, y nos viene a decir que quizás tengas que pedir ayuda para esa enfermedad o recuperación que estás padeciendo en estos momentos. También te está diciendo que como que si te lo mereces o no estar así, ¿vale? Es más que nada, te está diciendo que pidas ayuda a alguien para poder salir hacia adelante de ese
de ese conflicto, de esa cosa en la que te has metido, o de esa enfermedad de la cual estás tú padeciendo durante esta semana o que vayas a padecer. Eso es lo que nos viene a decir. Pero estando aquí el mago, ¿vale? Nos está dando todas las herramientas para que tú salgas aireoso, triunfante de esa enfermedad, ¿vale? Que te recuperes muy bien porque te está dando todas las herramientas para eso, ¿vale? Tienes el poder de salir hacia adelante y hacer todo lo que te propongas. Luego nos sale el 7 de bastos. El 7 de bastos es una energía de Sagitario y te está diciendo que tienes que luchar, ¿vale? Luchar para salir hacia adelante. Que puede ser que tengas que poner límites a los demás para así poder, no sé, a lo mejor como que te están atosigando mucho y no te dejan ser tú mismo o llevar la enfermedad como que necesitas poner fin, ¿no? A esas personas, ¿vale? Que poner esos límites a esas personas para que tú solo puedas poder salir un poco más hacia adelante. Luego nos sale el 2 de espadas. El 2 de espadas es una energía de Virgo, Tauro y Capricornio. Vemos ahí a una mujer con los ojos vendados, con 2 espadas, que se cierra el corazón. Esta carta nos viene a decir que es posible que tengas las emociones bloqueadas, que no quieras ver más allá, sabes, de lo que se te está presentando, pero que tienes que hacerlo, tienes que cerrar con ese ciclo que te ha venido para poder abrir otro ciclo nuevo y muchísimo mejor. Además, el 2 de espadas nos hace la pregunta de ¿qué aptitudes estás evitando, mi queridísimo Leo, ¿no? ¿Qué es lo que no quieres ver? ¿O qué secreto me ocultas o te ocultas? ¿Qué secreto te ocultas? ¿Vale? Porque luego sale con el 7 de espadas. El 7 de espadas vemos ahí a una persona que está cogiendo las espadas y se está yendo corriendo, ¿vale? Del campamento. Esta carta pertenece a Sagitario y a Virgo, ¿vale? Y quizás te sientas un poco como que necesitas huir de esa situación que se te ha planteado que vas a tener durante esta semana. ¿Vale? Que puede ser que tengas, que alguien te esté, no sé, engañando y que, vamos, que necesitas huir de eso, estar en soledad, ¿vale? Como que vivir con tu propia autonomía, ¿no? Te están agobiando, no sé por qué. Luego nos sale el arcano mayor de los enamorados. Esta es la carta de Géminis, acabamos de pasar la luna llena en Géminis y te está diciendo que que tengas libre albedrío, ¿vale? Que necesitas libertad de acción, ¿vale? También nos puede estar indicando que una unión entre personas o un cruce de caminos. Fíjate que nos sale también con el 2 de espadas y eso también podría estar indicando que tienes que elegir un camino hacia dónde ir, ponerle fin a una cosa para poder llevar a cabo o seguir hacia adelante con otra. Muy bien, vamos a ver qué nos quiere decir Oso para ti, mi queridísimo Leo. Recordarte que son lecturas generales y atemporales. Que lo que no resuene contigo, dejes que el universo se lo lleve. Muy bien, una cartita para Leo, por favor. Ahí está. Una cartita para Leo, por favor. Ahí está. Una cartita para Leo, por favor. Ahí está. Muy bien, en la base se nos está quedando somos el mundo. Fíjate que ahí es el mundo rodeado de gente. Esta carta nos viene a indicar que reconozcamos
los orígenes de nuestros sueños, ¿vale? Y anhelos. Es una carta muy positiva y nos está indicando el milagro de la existencia, de tu existencia, mi queridísimo Leo. Que te des amor y sabiduría, que es el mayor tesoro que tú puedes tener en estos momentos. La siguiente carta que nos sale es la postergación. Esta carta la vemos ahí dibujada como una imagen en blanco y negro que mira a través de una ventana un cuadro que es el arco iris. Esta carta te viene a decir, mi queridísimo Leo, que dejes de pensar qué pasaría si tomaras esa decisión, qué pasaría si dejaras de luchar, qué pasaría si... Es como que mires lo bueno que hay dentro de ti, lo que tienes en tu interior, ¿vale? Lo bueno que te hace ser tan especial, mi queridísimo Leo, ¿vale? Expande lo que sientes, y que tienes que dejar de lado esos pensamientos negativos, porque fíjate que luego nos sale el rayo. Esta carta pertenece al arcano mayor de la torre. Es la carta número 16 y esta nos puede estar indicando que puede que te sientas bastante removido ahora mismo, ¿vale? Y que como si la tierra se estuviera moviendo bajo tus pies. Es posible que te sientas un poco agobiado o que no estés conforme cómo están llevando las cosas o cómo se están llevando las cosas, ¿vale? Pero esta carta, como la torre, nos indica que vas a resurgir después de... que resurgirás de esas ruinas más fuerte, ¿vale? Y más disponible para nuevas experiencias, ¿vale? Para abrirte a esas nuevas experiencias, ¿vale? Que como el refrán dice, que después de la tormenta siempre llega la calma, ¿no? Pues así es, esta carta nos lo está indicando y fíjate que nos sale con el 2 de espadas. Luego aquí en la mesa nos sale el avaro. Esta carta también nos quiere indicar, vemos ahí como a una mujer con todas sus joyas que no las quiere soltar, y esta carta es como que te está desafiando a ver a qué te estás aferrando, mi queridísimo Leo. Y te aconseja que sueltes, ¿vale? Y que sientas esa libertad que una persona siente cuando no se aferra a las cosas, a las situaciones o a las personas. Y fíjate que nos sale con el 7 de espadas y el de los enamorados. Vamos a ver qué quieren decirnos los unicornios para ti, mi queridísimo Leo. Una carta para Leo, por favor, de Sol, Luna, Ascendente y Venus. Si está resonando esta tirada contigo, te agradecería que te suscribieras, que le dieras a un like y que me comentaras cómo te has sentido. Muy bien. Ya que así pues me ayudas muchísimo a seguir subiendo estos vídeos. Una cartita para Leo, por favor. Ahí está. En la base se nos queda risa. Y fíjate, te hace falta reír más. No sé, a lo mejor has estado metido en un bucle de acontecimientos no muy positivos y ahora necesitas renovar para poder así sentirte bien, reír y salir triunfante. Aquí te dice mascotas, amas y comprendes a los animales. Pues quizás tengas que, si tienes mascotas en casa, pues juega con ellos, háblales, son los mejores, los mejores que te pueden escuchar cuando tú les cuentas cómo te sientes o cómo te encuentras en esos momentos. Siempre tienes ese apoyo de las mascotas. Y luego nos dice, atiende lo que sientes. No permitas que otros te convenzan de hacer algo que sabes que está mal. Efectivamente, fíjate, porque nos sale aquí con el avaro, con la avaricia, que como que te aferras, como que a lo mejor las personas quieren que te aferres a ellos y no te dejan
no te sueltan y eso te está llevando a plantearte muchas cosas y qué camino seguir. Muy bien, en la base se nos queda, a ver qué consejo nos dan tus guías, el jade, y te dice bienestar. Por fin lograrás recuperar tu salud y tu bienestar. Fíjate qué carta más bonita, ¿vale? Y te lo están confirmando. Si has estado enfermo durante estas semanas, este mes pasado, pues que te están confirmando de que te vas a recuperar de esa salud y que vas a encontrarte con muchísima más fuerza, ¿vale? Y te pone el zafiro en la mesa y nos dice, tómatelo con calma, tu salud, felicidad y abundancia dependen de la tranquilidad con la que vivas y trabajes. Es muy probable que durante esta semana estés constipado, vayas a coger un constipado o una enfermedad, o a lo mejor te hayan operado hace poco y necesites esa recuperación, ¿vale? Pero bueno, lo que nos viene a decir la carta base es que esa carta es para llegar al fin de algo y empezar algo nuevo, a comenzar algo nuevo. Sí que es verdad que nos sale con tu energía y eso es probable que nos esté indicando que estás padeciendo una enfermedad o que posiblemente caigas enfermo. Pero con el mago nos dice que vas a salir, que tienes todas las herramientas para poder salir de esa enfermedad, ¿vale? Que luego nos sale con el 7 de bastos y la carta del 7 de bastos nos viene a indicar que vas a tener que luchar, sí, pero vas a salir aireoso de esa enfermedad con todas las herramientas que tienes. El 2 de espadas, pues que vas a tener que tomar esa decisión de introspección hacia adentro, que tienes muchas ganas de huir, quizás porque las personas te estén agobiando y no quieras estar tú solo para así poder conectar contigo mismo. Así que nada, mi queridísimo Leo, espero que si las cartas han dicho la verdad o si esto ha resonado contigo, te recuperes muy pronto. Te agradecería que le dieras a un like, que te suscribieras si te ha gustado esta tirada o ha resonado contigo, y que lo que no haya resonado, pues que lo sueltes al universo. Sabes que tienes el apoyo de tus ángeles y que aquí te dicen que vas a lograr recuperar tu salud y tu bienestar. Así que no te preocupes, te mando un fuerte abrazo, mi queridísimo Leo. Muchas gracias por escucharme, nos vemos la próxima semana.